Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 321, Morgana. Morgana sentó a Carl en una mesa vacía en la cafetería del hospital y sacó su cuaderno, que él no pudo evitar notar que estaba tan cubierto de dibujos como su cuerpo. Bien, empezaremos con lo básico, tus metas futuras, tu camino de crecimiento y cualquier cosa que no me haya transmitido el coronel ni la teniente Rita. Todavía se me hace raro oír, teniente, delante de su nombre, siempre fue sargento Rita, y la ascendieron después de que nos separamos, pero creo que la mayor parte debería estar en las notas. Quisiera añadir que conseguí una espada brillante que roba la esencia vital de las cosas que mato, y que parece tener un efecto bastante notable en el crecimiento de las bestias. Una vez que lo conseguí, empezaron a crecer hasta alcanzar la edad adulta en un tiempo sorprendentemente corto. La única excepción es Remy, que aún está en las primeras etapas de su crecimiento cuando los demás ya habrían crecido del todo. Morgana asintió, eso es solo porque es una serpiente espiritual, normalmente tardan décadas en crecer completamente, no solo unos años como la araña o cerro. Así que no hay de qué preocuparse si el camino de Remy hacia la edad adulta es más lento que el de los demás, también tiene una evolución por delante, pero por lo que veo, se está desarrollando como una serpiente espiritual gigante, probablemente en el patrón de la serpiente tormenta. ¿Serpiente de tormenta?, preguntó Carl. Es el nombre que los investigadores han dado a las serpientes espirituales cuyas habilidades favorecen la manipulación del clima, ventisca, rayo, etc. Luego están las serpientes de sangre, que prefieren la magia de sangre, o las pitones espirituales gigantes, pero ella claramente no es una de ellas, ya que tiene colmillos venenosos, Morgana explicó. Tiene sentido, creí que decías que tenía aún más opciones evolutivas de las que imaginaba. Existe la posibilidad de que se convierta en una auténtica chamán naga, pero parece improbable. Al nacer, usó su manipulación del agua para formar brazos, pero no la he visto hacerlo desde entonces. Oh, ¿qué la llevó a hacer eso?, preguntó Morgana. Un gesto de celebración que marca el hecho de que había llegado al mundo sana y salva, explicó Carl, mientras el brujo asentía en señal de comprensión. Los naga no son tan malos como las lamias, que tienden a matar a sus compañeras de nidada, pero no suelen sentir simpatía por ellas si los recursos son limitados. Pero hablaremos del desarrollo de Remy más adelante. ¿Qué planes tenías después de graduarte? ¿Qué carrera te gustaría seguir? La escuela no tiene muy claro qué camino deberías seguir. Al principio pensaron que debías formarte para unirte a las filas de políticos y burócratas, pero has desarrollado la costumbre de reprender a ese tipo de gente a la menor oportunidad, así que creo que podrías no ser apto para la tarea. ¿Querías dedicarte a algún oficio? Quizás convertirte en un magnate. ¿Cuál es el futuro soñado de Carl? Están decididos a abrirme una carrera, ¿verdad?, suspiró Carl. Es esencial para tu formación. ¿No creías que podrías pasar 4 años en la academia sin tomar una sola clase, verdad? El primer año se centra más en tus habilidades para determinar tu potencial sin que la formación adicional te impida hacerlo, pero no podemos descuidar tu futuro. Carl se rió entre dientes ante su firme determinación de ser una buena maestra, pero en realidad no tenía ninguna ambición en los negocios ni en la política. Si dependiera de él, trabajaría lo justo para tener una vida de lujo y dedicaría el resto de su tiempo al crecimiento de sus socios. Quizás ser bibliotecario o profesor le convendría. Tenía habilidad para crear libros de habilidades, así que le convendría aprender tantas como pudiera. Eso también parecía brindarle muchas oportunidades para explorar la naturaleza, buscando nuevas habilidades. Carl señaló el libro que tenía en las manos y sonrió. De hecho, tengo talento para aprender y enseñar habilidades. Quizás podría hacer un trabajo similar. Buscar nuevas habilidades y convertirlas en libros de habilidades para que los clérigos del dragón azul las distribuyan después de que se dupliquen. ¿Quieres ser cazador de tesoros o quizás profesor?
Es una dicotomía, pero veo que el enfoque está en desarrollar más habilidades para tu equipo. ¿Tienes acceso directo a todas esas habilidades?, preguntó. Carl negó con la cabeza. Tengo acceso a las habilidades raciales de las bestias, pero no a todo su repertorio. Por ejemplo, tengo el efecto de la habilidad adaptación ofensiva activo, pero no puedo crear golems por mi cuenta. Lo he estudiado tantas veces que podría crear el libro del golem con la ayuda de Rae, pero aún no puedo lanzarlo. Sospecho que tampoco podría usar el libro que creé. ¡Qué habilidad tan interesante! ¿Acaso es cualquier habilidad que tus bestias conozcan?, respondió. Carl negó con la cabeza. No, tengo que comprender a fondo cómo y por qué funciona antes de poder crear el libro, incluso con su ayuda. Si es una habilidad nueva, no hay posibilidad, pero lanza es bastante simple, con una función similar a desgarrar, y crea un objeto sólido como el arco que uso. Sé cómo funcionan ambas cosas y con la ayuda de Rae logré crear el libro para ambos sacerdotes de la naturaleza. Morgana sonrió. Sabes usar cadena de relámpagos, ¿verdad? ¿Qué posibilidades crees que haya de convertirlo en un libro para quienes usan magia de rayos? Rayo es un libro común, pero cadena de relámpagos no. Lo más probable es que no pueda usarlo, ya que no es mi especialidad como sanadora. Soy de tipo maleficio, no una chamán elemental, pero si donáramos el libro a la biblioteca de la catedral, te darían una buena comisión por cada ejemplar vendido, igual que con la barrera relámpago refrescante, pero con suerte, con un público objetivo más amplio. También usa cuerpo llameante, más usuarios de magia de fuego para contrarrestar a los malvados gigantes de hielo, insistió Hawk. Creo que debería ser posible, y me gustaría escribir otro libro también. Cuantas más habilidades tengan disponibles las futuras élites, mejor, coincidió Carl. Morgana lo miró con extrañeza. Cuando lo dices así, sin avaricia, suena raro. Carl rió. Hawk quiere que les enseñe a todos cuerpo llameante como forma de venganza contra los gigantes de hielo y el frío en general. Sospecho firmemente que aprendió la habilidad solo para fastidiar al elemento agua. ¿Así es como funciona?, preguntó Morgana, tomando notas. Probablemente no, pero nadie le dijo eso a Hawk, y aunque no debería ser posible, no pareció detenerlo. Obtuvo varias habilidades de fuego gracias a los recursos que usamos para crecer, pero él las ha desarrollado y perfeccionado por sí solo. Por ejemplo, los ataques llameantes que uso y las bolas de fuego que lanza no son en realidad una habilidad independiente, simplemente, cuerpo llameante, se forma de diferentes maneras, incluso el encendedor de Doug es la misma habilidad, explicó Carl. ¿Sabes? Si alguien les enseñara esa habilidad a los sacerdotes de la naturaleza, serían imparables, una verdadera amenaza para la sociedad. Esconder sus encendedores es la única forma de que algunos trabajen. La curandera rió, y Carl notó que el blanco de sus ojos se oscurecía por completo cuando se divertía. Era un poco extraño, y se preguntó si sucedía con todas las emociones o si era diferente. Bueno, si quieres aprender y enseñar más habilidades y tienes una que hace innecesario el entrenamiento en inscripciones, creo que podemos encontrar una opción. Pienso que será cartografía e historia, con énfasis en arquitectura antigua, para que conozcas las señales de que podría haber una ruina intacta cerca y de qué época podría ser. Entonces solo serían unos cursos extra de oratoria para cuando necesites presentar un nuevo hallazgo al mundo. Algunas cosas que encuentras al buscar lo raro y exótico no serán lo que esperabas, pero pueden ser noticia, y eso significa salir en televisión pero no poder lanzarles a Thor para distraer a los periodistas. Así que ella lo había visto por primera vez en un noticiero. Carl estaba muy orgulloso de esa actuación, a pesar de ser su primer intento de hacer una entrevista pública. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 322, Trayectoria profesional. Después del almuerzo, Morgana los condujo a una habitación vacía, que podría haber sido una sala de consulta, ya que no había nada más que un simple escritorio con 2 sillas y una mesa auxiliar con una cafetera y tazas.
No tengo todos los libros que vamos a necesitar para las lecciones, pero sí tengo una prueba de aptitud para ti, tanto para evaluar en qué punto te encuentras en tu educación como para ver si tu lesión en la cabeza está causando algún efecto persistente cuando necesitas concentrarte. Sé que intentarán llevarte de vuelta a las líneas de batalla con los otros estudiantes avanzados incluso antes de lo que dijeron, así que deberíamos aclarar lo básico ahora, explicó Morgana. Carl asintió. Antes de empezar, ¿quién te hizo todo ese tatuaje? Algunos son increíblemente intrincados, Morgana rió entre dientes, los hice todos, pero en realidad son hechizos. Como médico brujo, una de mis habilidades es bendecir o maldecir a un objetivo para potenciar sus habilidades, así que los pocos que tienen la clase decidieron cubrirse con los hechizos para imitar las habilidades de las otras clases con poderes mentales y habilidades físicas mejorados. Carl sonrió y pensó en la última habilidad de ataque de rango 2 que le quedaba por aprender. Brutalidad aumentaba la fuerza y el tamaño del objetivo en un 10% por rango. Si hubiera pensado con anticipación, podría haberla usado durante la última batalla para igualar la diferencia de tamaño entre él y los gigantes de hielo, además de reducir la ventaja de fuerza del gigante de rango real. Morgana golpeó el escritorio con los nudillos. Pareces absorto en tus pensamientos, ¿te importaría explicarme? Carl se encogió de hombros. Solo pienso en lo que podría haber hecho diferente en esa última pelea. Hay algunas habilidades de clase que podría haber aprovechado y la pelea podría haber terminado diferente. Morgana negó con la cabeza. No dudes de ti mismo, eso solo genera dudas y vacilaciones, ninguna de esas cosas te ayudará a sobrevivir, así que mejor olvídate de ellas. Ahora, aquí está el examen de aptitud, muy parecido al examen de graduación de la secundaria antes de las inyecciones, pero más difícil. Tienes toda la tarde para terminarlo si lo necesitas, pero normalmente solo lleva 1 o 2 horas. Carl abrió el cuadernillo, cogió el lápiz y sonrió al darse cuenta de que era un examen de opción múltiple. Era fácil. Pero después de la primera página de cultura general, todo cambió, se convirtió en respuestas largas, preguntas más profundas sobre lo que había aprendido en la academia, cosas de las que no tenía ni idea, y preguntas matemáticas complejas cuyas respuestas solo podía adivinar. Las únicas secciones del examen en las que estaba seguro de haber obtenido buenos resultados eran las de botánica y monstruos. Las matemáticas eran un caso perdido, mientras que podría haber obtenido buenos resultados en teoría mágica, aunque sospechaba que esa sección no tenía respuestas correctas o incorrectas, siempre y cuando se supiera usar la magia. Cada clase hacía las cosas de forma ligeramente distinta, así que su comprensión de la magia no era la misma, y describían las respuestas de forma muy distinta. Incluso las bestias tenían respuestas contradictorias sobre cómo y por qué funcionaban algunas cosas. Por ejemplo, Thor dijo que sabías que el círculo de protección funcionaba porque se sentía bien en la balanza. ¿Cómo se lo contaste a los demás? No era algo que se pudiera explicar con palabras, pero la impresión de Thor le indicó a Carl cómo debería sentirse en la balanza, si Carl tuviera balanzas. Bien, creo que esas son todas las preguntas. Ahora veo que hay muchas cosas en la vida cuya respuesta desconozco, como el volumen de un cilindro, pero debería haber al menos algunas en las que me fue bien, informó Carl a Morgana, quien leía las notas de su entrenamiento mientras trabajaba en el examen. Hojeó el examen y llegó a una pregunta de matemáticas donde pareció sorprendida. ¿Cómo conseguiste la respuesta?, preguntó, devolviéndole el libro. Es cuestión de fuerza y velocidad. 1 tonelada es más o menos lo que pesa un Lightning Cerro joven, y si choca contra una pared con su fuerza bruta a una carrera de 40 km por hora, ejercerá aproximadamente esa misma fuerza. A Thor le encanta destrozar cosas, postes, barreras, muros, todo es divertido, así que lo he visto en acción suficientes veces como para saber la respuesta. No utilicé ningún cálculo sofisticado, pero estoy bastante seguro de que es correcto, explicó Carl. Sí,
Todas las preguntas sobre fuerza aplicada se acercan a la respuesta correcta, lo cual fue sorprendente, dado lo mal que te fue en el resto de las preguntas de matemáticas, respondió Morgana. Bueno, al menos no intentó endulzarlo. Luego repasó el resto del folleto, sonriendo solo cuando llegó a la sección de botánica, donde Carl conocía todas las plantas en cuestión, y la sección de biología monstruosa, donde Carl conocía los puntos vitales y las probables habilidades de las especies comunes a las que se hacía referencia. Todo había sido sobre amenazas comunes en la nación del dragón dorado, por lo que no le resultó difícil recordar las primeras lecciones que el sargento Rita había recibido con él cuando pensaron que los monstruos de rango común iban a ser el objetivo de sus misiones durante el primer año. Bien, ya entiendo dónde estás. Primero repasaron las partes de supervivencia del entrenamiento y dejaron las demás hasta que te integraras a tu clase, algo que obviamente nunca hicieron, ya que dejaste la academia para jugar en el bosque. Eso no cambia mucho, salvo el punto de partida para tu siguiente entrenamiento. Mañana tendré los libros aquí para que podamos empezar. La verdad es que va a ser un curso bastante sencillo y agradable. Lo primero que tendrás que aprender para geografía son los fundamentos de los diferentes entornos, cómo recorrerlos con seguridad, las criaturas que probablemente encontrarás, qué plantas son comestibles y cuáles son venenosas, cómo ocultar tu olor y cómo mimetizarte con el entorno. Hizo una pausa en ese momento, notando que Carl había estado parcialmente distraído por los comentarios del equipo. Necesito un traductor en tiempo real, me da la sensación de que me estoy perdiendo 2/3 de la conversación, y soy yo quien habla, comentó con tono seco. Lo siento, todos me están dando pistas sobre las zonas que mejor conocen, las llanuras, los bosques, los pantanos, el cielo. Rae es una araña baño de sangre, así que tiene una habilidad natural para mimetizarse con el entorno, y no entiende por qué no se me transfiere a mí, cuando si se transfirió a sus golems. Thor piensa que mimetizarse está sobrevalorado y que solo necesitamos una manada más fuerte. Hawk se ríe de su incapacidad para huir del peligro, narró Carl. Entonces, dices que debería ser bueno en la parte del entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Eso te ahorra mucho tiempo. Pensé que tendríamos que llamar a un sacerdote de la naturaleza para que nos ayudara, suspiró. Aún podemos hacerlo, tengo uno en el grupo. Bueno, 2 si el sumo sacerdote Doug y su equipo se quedan con nosotros, pero la coronel Valerie dijo que la próxima misión sería con los estudiantes de la academia, así que posiblemente no, sugirió Carl. Morgana se encogió de hombros. Bueno, yo también soy comandante, así que probablemente no. La guerra no nos va bien, ni siquiera con las élites de nuestro lado. Cada línea está dispersa, pero tu tiempo en la nación de los gigantes de hielo les dio la esperanza de que la nueva generación de estudiantes podría tener algún tipo de ventaja de poder al recuperar el favor del dragón mundial, o nuevas ideas que cambiarían la lógica imperante en los combates en el campo de batalla. La clase de lógica que no se molesta en contar el número de gigantes antes de enviar equipos a territorio enemigo para enfrentarlos. Sí, se me ocurren un par de ideas que cambiarían esa línea de pensamiento, asintió Carl, con la ira apoderándose poco a poco de su voz y expresión sin que él se diera cuenta. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 323, adecuado para el papel. ¿Es un problema arraigado con la autoridad o algo nuevo?, preguntó Morgana con cautela, preocupada de que la ira de Carl pudiera ser el inicio de una furia bestial. En realidad no es un problema de autoridad, me refiero al señor supremo Drake y a todos los príncipes que he conocido hasta ahora, que han sido líderes sólidos e inteligentes, algunos otros, no tanto. Siempre he tenido problemas con la gente estúpida y con los que dicen, hacer sexo oral para ascender, Carl respondió encogiéndose de hombros. Morgana se atragantó con el café. ¿Y ahora qué? Oh, lo siento, supongo que esa jerga no es universal, se refiere a los que adulan a los líderes para conseguir mejores puestos, aumentos y beneficios, el tipo de burócratas que siempre saben más que tú,
aunque nunca hayan hecho tu trabajo, y que están encantados de quejarse con sus superiores si creen que no reciben el respeto que exigen, explicó Carl. Morgana sonrió mientras marcaba un ritmo sobre la mesa y pensó en lo que había leído en su archivo. Ahora lo entiendo, por eso te llevas tan bien con la iglesia. De hecho, hacen lo que les piden. Por ejemplo, si quieren eliminar monstruos, envían a un clérigo con el grupo que sabe lo que hace. Hay una primera capa de competencia de la que carecen los políticos y la mayoría de las élites de lujo, supuso. Carl asintió y su postura empezó a relajarse. O sea, cada élite que recibió la inyección tiene la bendición del dragón mundial, ¿verdad? No debería usarse para algo más importante que la contabilidad forense en una oficina gubernamental. Morgana rió mientras la ira de Carl se disipaba y la sensación de peligro se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. Entiendo lo que quieres decir. Yo tampoco soy de oficina, prefiero que me dejen sola con mis pociones. Solía sentarme en el cenador durante días trabajando en ellas. La alquimia es mi oficio, ¿sabes? Va bien con mis habilidades de clase y completa las lagunas en mis habilidades. Creo que aprender a explorar podría satisfacer tu necesidad de estar lejos de la burocracia, pero no estoy segura de que complete las lagunas en tus habilidades. Por supuesto, eres uno de los élites más versátiles que he conocido, así que aún no estoy segura de dónde están tus puntos débiles, pero cuando los encontremos podemos considerar añadir un oficio a tus cursos. Carl sonrió al obediente profesor. Parece que realmente planean mantenerme en la academia los 4 años, ya soy comandante, y para estas fechas el año que viene, estaré en el cuello de botella, buscando la manera de ascender al rango real, o quizás ya lo haya superado. Para cuando me gradúe, ¿dónde estaremos? Según mis estimaciones, me quedan 2 años como miembro de la realeza, así que con un poco de esfuerzo debería aspirar al rango de monarca al empezar el último año. ¿Y luego qué? Para entonces, mejor estaría aquí en la universidad, porque no habría mucho que aprender aparte de nuevas habilidades de combate en la academia. La academia no es realmente un centro de educación superior, sino más bien un campo de entrenamiento de supervivencia para aquellos con poderes mágicos. No necesito tanto entrenamiento de supervivencia, y el objetivo final aquí es divertirme mientras llevo a mis bestias a la cima del rango de Señor Supremo, donde ya nada es una amenaza real, donde puedo poner las reglas. Simplemente porque soy quien tiene el poder. Morgana pareció sorprendida por un momento. Un campo de entrenamiento de supervivencia. Supongo que así lo ves, ya que nunca seguiste un plan de vida ni una trayectoria profesional en la academia, pero es mucho más que solo desarrollar poder, crear redes, forjar vínculos, un círculo social confiable que te ayude el resto de tu vida. Para eso sirve la academia. Carl consideró eso por unos minutos mientras pensaba en todas las personas que había conocido desde que dejó la academia y comenzó a cazar afuera. Creo que eso es más cierto para quienes aún están despiertos y ascendidos. Cuando eres comandante, los demás te tratan más como una rareza o como un maestro. Ya no somos uno de ellos, por mucho que lo deseemos. Te graduaste justo antes de que yo empezara, ¿verdad? Entonces, hace menos de medio año. ¿Cuándo te ascendieron a comandante?, preguntó Carl. La semana de la ceremonia de graduación, respondió Morgana. Carl suspiró mientras la señalaba. Y ahora aquí estás, como profesora, asignada por la Oficina de Desarrollo de Élite. Ya no eres una estudiante de la academia, ya no estás a su nivel. Me ascendieron a comandante antes de que terminara el primer trimestre del primer año. Aquí, dirijo equipos de élite al combate, con la misma potencia de combate que generales y comandantes de regimiento que me doblan la edad, enviada como fuerza de rescate cuando los equipos de despiertos y ascendidos no pueden lidiar con las amenazas que encuentran. Recuerdo que la sargento Rita dijo que hay unos 6 comandantes al año en la clase que se gradúa, de entre cientos de élites. Es como si me hubiera saltado toda la parte de progresión del ejercicio de trabajo en equipo de la academia, y ya no tengo cabida allí. No importa lo bonito que sea el balcón que me dejaste. Morgana sonrió suavemente mientras Carl explicaba su punto de vista. ¿Sabes?
Me pregunto si esto también tiene que ver con tu clase. Las bestias crecen rápido, listas para ocupar su lugar en el mundo. Normalmente, los estudiantes de primer año mantienen esa naturaleza tierna e ingenua durante la mayor parte del primer año, luego empiezan a formar camarillas y facciones durante el segundo año. Pasaste de ser ese niño tierno e ingenuo durante las primeras semanas al niño soldado hastiado demasiado rápido y ya has formado tu camarilla, o debería llamarla manada. Thor asintió con entusiasmo en la mente de Carl, su manada era buena. Carl rió entre dientes. Thor prefiere la manada, un cerro relámpago opera como parte de la manada. Detrás de Carl, la voz divertida de Doug interrumpió su conversación. Carl no lo había oído abrir la puerta, así que el sacerdote de la naturaleza estaba siendo especialmente sigiloso hoy. No todo está perdido, aún queda algo de ese nuevo estudiante desesperanzado. Deberías verlo con Dana, es adorable, se nota que están enamorados, pero les da vergüenza decirlo abiertamente, bromeó el sacerdote de la naturaleza. Morgana sonrió cuando Carl se sonrojó antes de girarse para enfrentar al intruso. «Hermano Doug, ¿ha terminado sus reuniones de hoy?», preguntó. Doug se encogió de hombros. Skittles estaba furioso conmigo por eludir el papeleo, dice que hay que encontrar un equilibrio entre el trabajo y la diversión, así que pasé el día poniéndome al día con los informes, pero vine a ver si venían a cenar, ya es casi la hora. Morgana miró su reloj y frunció el ceño, todavía faltan 2 horas para la cena. Doug se encogió de hombros. El señor supremo Drake y el príncipe Axel querían cenar, así que me han enviado a buscarlos a todos antes de que se vayan. Creo que ya tienen suficiente información para informar adecuadamente a quien quiera que estén reportando. Sé que tú y Jill se reportarán con el coronel, así que alguien más quería que se quedaran y nos vigilaran hasta que todo estuviera decidido. El sumo sacerdote tenía razón, la oficina ya tenía a sus agentes junto a los estudiantes que más les preocupaban, y Ofelia probablemente tenía a Anís con ella, o a alguien más de la oficina, ya que estaba con el equipo de Carl, y todos estaban fuera de la academia y demostraban ser prometedores. Efectivamente, cuando siguieron a Doug a la cafetería, Ofelia tenía a Dave, el compañero de Jill, en la oficina, sentado a su lado, trabajando en un plan de lección, mientras Dana y Jill estaban absortos en una conversación sobre algo de teoría mágica. Drake y Axel estaban sentados en extremos opuestos de la larga mesa, por lo que todos estaban distribuidos entre ellos, mientras varios médicos entraban y salían, agregando informes a los archivos que la pareja había reunido. No podía ser todo para el grupo de Carl, solo había 9, pero había al menos 40 carpetas entre los dos élites, y los médicos traían más a cada minuto. Eso significaba que debía ser una actualización general sobre el estado de los pacientes que probablemente podrían volver al combate en un futuro próximo. Esa idea parecía respaldada por el optimismo cauteloso que muchos médicos tenían al entregar los expedientes. Si hubieran presentado informes de quienes estarían confinados en el hospital en el futuro previsible, no se habrían mostrado tan optimistas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 324, El veredicto de Drake. Una vez que dejaron de llegar los informes, el personal trajo comida para todos en la mesa, algo inusual en la cafetería, donde normalmente se pedía en el mostrador y se esperaba, pero esta era una reunión improvisada con el príncipe y el señor supremo, cuyo equipo ya había sido traído y estaba sentado junto a la puerta. La voz profunda del señor supremo Drake resonó con facilidad por la sala. Como habrán adivinado, nos han llamado de vuelta a la línea, pero tenemos los informes oficiales de sus grupos, Lao Tai, Harry Kim y Bob Mackenzie. Sus heridas se consideran curadas y están oficialmente aptos para el servicio. Sumo sacerdote Doug Mackenzie será evaluado en 2 días más. Ella no está aquí, pero la ascendida Tori ha sido asignada oficialmente al clan de los Espada Hechicera para su entrenamiento, ya que se ha determinado que ahora es una maga con despertar natural.
Hermanas Lotus y Tessa, ambas están autorizadas y aptas para el servicio. Élites ascendidas Ofelia y Dana, ambas están en espera médica durante las próximas 2 semanas, a menos que cambien las circunstancias. Comandante Carl, su recuperación será revisada al final de la semana. Carl miró a Ofelia y se preguntó si su silenciosa aceptación de todo y su carácter generalmente apacible cuando no estaba en forma de hombre oso ocultaban más problemas de los que estaba dispuesta a hablar en público. Con Dana, a Carl le resultó mucho más fácil darse cuenta de que necesitaba más tiempo. Había estado junto a Tori en la carreta y se lo había tomado muy mal. Drake se aclaró la garganta y continuó: para los demás aquí reunidos, también tengo noticias. 15 de ustedes han sido asignados a la frontera de los gigantes de hielo, como periodo de recuperación tras sus heridas, ya que los combates allí han disminuido al mínimo. Hay muchos otros en nuestra lista de informes que están autorizados para regresar al servicio, pero a quienes no se les solicita que vayan al combate en este momento. El personal militar autorizado será contactado por sus oficiales al mando, y se organizará el transporte del personal civil autorizado sin asignación de combate. Hay suficientes nombres aquí como para publicarlos en el muro. Los pacientes de larga duración, aquellos que llevan aquí más de un mes, están con el príncipe Axel, y los que llevan menos de un mes están conmigo. Si su nombre figura en la lista, está autorizado para el alta hospitalaria, de lo contrario, sus médicos le informarán cuándo podría recibirla. Los 2 élites colocaron la lista en la mesa que tenían al lado y los médicos pusieron copias en el cartel junto a la puerta. Eso provocó un lento éxodo de cadáveres de la habitación, ya que los pacientes que se habían reunido para escuchar la noticia comenzaron a emocionarse al ver la decisión oficial. Los médicos les habían dicho a la mayoría si podían irse o no, pero desconocían quién iría a dónde. Una vez que la sala estuvo casi despejada, el príncipe Axel miró al grupo con expresión cansada antes de darles el anuncio final de la noche. Aunque luché contra ello, ya que no apoyo a los estudiantes soldados, toda la población de despiertos y ascendidos de la academia será enviada a la frontera en las próximas 2 semanas. Una vez que reciban el visto bueno, no regresarán a sus dormitorios, sino a la frontera cerca de la ofensiva de los gigantes de la colina. El comandante Doug Mackenzie y su grupo han sido asignados a la capital por cuestiones de seguridad, junto con sus 2 hermanas. Aunque tienes autorización para el combate, la oficina quiere que tengas un tiempo de descanso entre batallas, por lo que pasarás al menos un mes aquí en la capital. Sumo sacerdote Doug, lamentablemente, eso también te incluye a ti. Al parecer, llamar a la cara al jefe de medicina psiquiátrica con Skittles te hizo ganar algo de tiempo haciendo trabajo de relaciones públicas para la iglesia, les informó Axel, y su expresión severa se transformó en una sonrisa burlona al final. Doug se encogió de hombros mientras cenaba. Él es, y siempre será, Skittles, no me arrepiento de nada. El príncipe Axel simplemente negó con la cabeza al sacerdote de la naturaleza. Parecía que no había manera de razonar con él. El señor supremo Drake se levantó de su silla. Les deseo mucha suerte a todos y nos vemos en la próxima inspección de las líneas, si el dragón mundial lo permite. Los 2 élites de mayor rango abandonaron la habitación y el grupo de Carl se quedó en silencio por un momento antes de que Tessa terminara su jugo y suspirara. Bueno, supongo que nos volveremos a ver pronto si a la mitad nos dan de alta. ¿Sabe algún médico si estamos esperando en la catedral? Uno de los médicos asintió. Sí, ambos han sido asignados a esperar en la catedral capital hasta que su equipo reciba autorización para partir. Las órdenes oficiales del propio arzobispo mantienen a todo su equipo reunido durante un año. Se necesitaría mucho esfuerzo para hacerle cambiar de opinión, y es poco probable que se le vuelva a pasar por la cabeza. Tessa asintió. Bueno, tenemos un contrato por el cual no dejaremos a nadie atrás y realizaremos una tarea que complazca a la diosa del dragón rojo cada 3 meses. Creo que vamos muy adelantados en eso, pero sospecho que los extras no influyen en el plazo en que espera su próximo tributo. Tienen 3 meses entre misiones para el dragón de guerra.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que su influencia fue evidente?, preguntó el médico, para no arriesgarse a un problema manteniendo al equipo en el hospital. La batalla que nos trajo aquí, o sea, menos de una semana, y la anterior fue solo hace unos 3 días, así que estamos bien aunque una no cuente, explicó Tessa. Has estado ocupado, aunque con la composición de tu grupo, es un poco preocupante que aceptes un contrato así. El doctor frunció el ceño. De hecho, nuestro grupo es ideal. Una vez que se suman los monstruos y los golems, eso marca la diferencia. Es como tener 3 comandantes más, cada uno con habilidades diferentes, pero creo que al dragón de guerra le complace especialmente que estemos dispuestos a salir a luchar, y no solo a hacer lo mínimo. Puede que no haya alcanzado el nivel requerido para el examen de comandante, pero no por mucho. Para cuando regresemos de la frontera de los gigantes de las colinas, podría ser la suma sacerdotisa más joven del dragón rojo, respondió Tessa. El doctor pareció sorprendido. Las sumas sacerdotisas del dragón de guerra solían ser de 2 tipos, monjas de batalla desfiguradas y furiosas de mediana edad, y matronas que cuidaban huérfanos para ganarse la vida. Convertirse en una suma sacerdotisa tan joven, al menos para el dios dragón de la guerra, era impensable en la mente de muchos. Entonces, una vez que los descarguemos, hay una buena posibilidad de que se lancen de nuevo a la batalla y desafíen a los gigantes de las colinas para complacer al dragón rojo. El doctor preguntó. Era claramente una pregunta capciosa, diseñada para usarla en contra de los demás miembros durante sus evaluaciones al día siguiente, pero el doctor no se avergonzaba de sus acciones y no intentaba ocultarlo. Yo no lo llamaría lanzarnos al combate. A Thor le gusta destrozar cosas y Rae probablemente ya esté consumiendo sangre, así que haremos una salida cautelosa para encontrar monstruos y reponer nuestras provisiones. Luego, pase lo que pase, quizás encontremos otra aldea llena de niños refugiados. Eso le alegró mucho al dragón rojo. Tessa respondió. El doctor asintió, pues ya había escuchado la historia. Está bien, no voy a indagar demasiado. Sé que la batalla es una parte esencial de la vida de la mayoría de los élites. Vidas, aceptó de mala gana. Los últimos médicos reunidos se dispersaron lentamente y luego el equipo de Carl se retiró a sus respectivas habitaciones para pasar la noche, preparados para al menos otra semana de pruebas monótonas y tardes llenas de lecciones y tareas. Las tareas domésticas eran especialmente aterradoras para Lotus, quien había disfrutado demasiado de la naturaleza, incluso con el frío. Ahora que estaba de vuelta en la ciudad y se dirigía a la catedral, se esperaba que se uniera a la rotación de tareas durante su estancia. Eso significaba largas jornadas y trabajo honesto, 2 cosas a las que ninguna sacerdotisa de la naturaleza se ofrecía voluntariamente. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 325, Nuevos médicos y comprensión. Carl asistió a la sesión de descompresión del día siguiente, una sesión de terapia de salud mental obligatoria para todos los pacientes, y se quedó mirando a la nueva doctora que le habían asignado. Ella simplemente no lo entendía, y él ya no sabía cómo explicarle la situación. Entonces, dice que a una niña como usted no le molesta la muerte ni el derramamiento de sangre, pero no cree que eso sea un problema. Preguntó la anciana. Carl consideró eso por un momento, tratando de encontrar una nueva forma de explicar el asunto, antes de ceder al impulso de simplemente levantarse y abandonarla. Si hay un animal rabioso o un monstruo salvaje suelto en tu vecindario, ¿qué haces?, preguntó. Llama al control de animales, por supuesto, respondió ella. ¿Y qué hacen? Atraparlo y reubicarlo, supongo. Se encogió de hombros. Carl se frotó las sienes. Esta mujer nunca había trabajado con nadie que hubiera estado en combate, y era evidente, debía de ser una académica de la universidad.
Negó con la cabeza, no se puede simplemente reubicar a una criatura peligrosa y convertirla en un problema ajeno, ellos las eliminan, eso es lo que hacemos, eliminamos a las criaturas peligrosas que representan una amenaza para la gente, no es personal, simplemente es necesario. Pero si fueran personas en tu mente, ¿cómo lo manejarías? Carl comprendió a dónde quería llegar con esto, diría que es un problema de aplicación de la ley, si fueran humanos, todos serían asesinos en serie y genocidas, muchos serían caníbales, ya que prefieren la carne humana. No creo que mucha gente se opondría si los menospreciáramos, incluso si lo hiciéramos en vivo por televisión. La mujer resopló molesta y salió de la habitación. Victoria. Skittles, el anciano médico sacerdote de la naturaleza, llegó para reemplazarla con una gran sonrisa en su rostro. ¿Qué dijiste para hacer llorar al consejero sustituto?, preguntó. Le dije que el equivalente humano de los monstruos son los asesinos en serie y los genocidas, de los que nadie se quejaría si los ejecutaran en directo por televisión. Skittles, o el Dr. Sander, como debería llamarse, estalló en carcajadas. La universidad envió a un montón de académicos para demostrar que nuestro método no es efectivo. Ya basta, creen que sus métodos de tratamiento crearán élites más sanas y equilibradas. O que apuñalen a alguien por hacer las mismas preguntas estúpidas una y otra vez, señaló Carl. Vigilamos a nuestros pacientes para detectar armas, respondió el Dr. Sander con rigidez. Carl sacó su mazo y se lo pasó al sacerdote de la naturaleza, quien casi lo dejó caer sobre su pie. Diosa, esa cosa es pesada, ¿es lo que usas para luchar contra los gigantes de hielo?, preguntó. No. Suelo usar una espada a 2 manos, pero ese mazo es bastante potente cuando entra en acción, pero lo que quiero decir es que la mayoría de los pacientes van armados, aunque no lo parezca. El doctor rió entre dientes. Entiendo, pero sospecho que las armas en sí no son el mayor problema si tu problema personal son los académicos molestos. A los inestables los sedamos para evitar que usen magia, pero ya sabemos que eso no funciona contigo, y si les lanzas un monstruo, no durarán mucho. Los académicos no son clérigos, solo maestros, carecen de magia o habilidades sobrehumanas, así que no comprenden realmente cómo es, les aterran las amenazas a la humanidad, y muchos creen que quienes los protegen son una especie de sirvientes encargados de solucionar los problemas. Carl asintió, como ese, quizás deberíamos aterrorizarlos un poco, hacerlos. Dejad. Carl entendió por qué Doug lo llamaba Skittles cuando el hombre sonrió con suficiencia, sus ojos brillaron con una luz de múltiples colores, podría ser algún tipo de habilidad o destreza, pero el brillo no. Más bien parecen bolos a sus ojos. ¿En qué estabas pensando hace un momento?, preguntó el Dr. Sander. Me vendría bien un poco de ejercicio, quizás podríamos organizar un espacio para hacer algo de sparring. En el patio, o si hay un gimnasio adecuado aquí, sugirió Carl. Lo arreglaré, ha habido todo tipo de quejas esta mañana, y me preocupa que algunos de los élites simplemente hagan un autochequeo contra los médicos. Consejo. Avísame cuando tengas un lugar donde podamos hacer ejercicio, y creo que podemos organizar algo que les quite un poco de humor a los ingenuos. Carl asintió, el Dr. Sander asintió y salió de la habitación, y Carl se aseguró de llevar pantalones cortos y una camiseta sin mangas debajo del escabel. Solía olvidarlo, pero si iba a entrenar, debería llevar la capa inferior. Se estaba acomodando en la silla cuando el Dr. Sander regresó, menos de un minuto después, con una gran sonrisa. Bien, está arreglado, incluso los de bata blanca están de acuerdo, simplemente, no haga nada que pueda causar más pacientes. Carl rió entre dientes. No tienen departamento de cardiología, ¿verdad? Porque no puedo. Garantizo que algunos de ellos no lo necesitarán cuando vean lo que realmente significa ser una élite. No, eso es de al lado y no es nuestro problema, no somos un centro de urgencias.
Carl lo siguió hasta el patio, donde alguien había creado una enorme cantidad de arena para un círculo de combate de 20 metros, el tipo de pozo de entrenamiento que los soldados habían estado usando para el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo desde antes de la historia registrada. Bien, el Dr. Sander nos ha pedido que todos asistamos a este seminario, tanto para que los élites se relajen como para mostrarles a los nuevos reclutas un poco de lo que significa ser un élite en combate. El comandante Carl se ha ofrecido amablemente a ayudar con la demostración, así que ¿quién quiere ir primero? Los pacientes parecían un poco confundidos, pero Ofelia saltó. ¿Podemos entrenar con Carl, o va a hacer trampa? Carl se rió e hizo que Rae llamara a un golem araña con los extremos de sus patas desafilados. Se oyeron varios gritos de los nuevos médicos y Ofelia se rió. Ya veo, bien, ¿quién tiene las armas de entrenamiento? Carl se encogió de hombros. No creo que los necesites. Rae no se lo tomará como algo personal, porque no hay posibilidad de que puedan matar a mi golem. Los dos se enfrentaron en el círculo mientras los médicos civiles observaban horrorizados. Entonces, Ofelia activó su armadura y sus dos hachas llameantes antes de transformarse en hombre oso y lanzarse contra el golem araña. Intercambiaron docenas de golpes en los primeros 2 segundos, con el golem parando los ataques de furia berserker de Bear mientras buscaba una oportunidad. Carl observó a los médicos un rato, e incluso algunos clérigos parecían conmocionados por la brutalidad de la pelea. Luego, poco a poco, la pelea se convirtió en diversión cuando el golem derribó a Ofelia y usó sus patas romas para hacerle cosquillas en el vientre mientras fingía caer. Huelgas. Solo cuando le rugió al golem con una furia completamente animal, Rae finalmente cedió e hizo que el golem araña se retirara. Eso es para el golem. Creo que casi todos entienden el punto. ¿Quién quiere entrenar? ¿Y ahora qué? Sé que me vendría bien el ejercicio, me duelen los músculos por falta de uso. Carl se ofreció. Un hombre con una cicatriz reciente en la cara y el pecho desnudo levantó la mano. Comandante contra comandante desarmado, sugirió el monje. Eso suena bien, tenemos muchos curanderos para tratar los moretones, o podemos hacerlo nosotros mismos. Con una barrera levantada para que no nos hagan daño, ofreció Carl. Entonces necesitaríamos usar habilidades, y eso podría provocar accidentes. Manos desnudas. Contra armas de entrenamiento está bien. Carl hizo que Rae despidiera al golem mientras subía al ring, el puff del hospital. Estaría bien para pelear, era fácil moverse. Los dos se estiraron un poco y luego pasaron a una sesión de entrenamiento ligero, poniéndose a prueba mutuamente. Las habilidades de los demás. Carl no llevaba sus anillos, y esta era la primera vez en mucho tiempo que tenía que ponerse a prueba contra otro élite en combate físico real, pero una vez que comenzaron a moverse, se dio cuenta de que su estado natural no era ni más lento ni más débil que el monje. Pensé que eras del tipo Ranger, preguntó el monje mientras daban vueltas. El domador de bestias es un tipo peculiar, nuestra dirección de crecimiento depende de nuestras bestias. Si usáramos habilidades cuerpo a cuerpo, me patearían el trasero en segundos, pero en cuanto al cuerpo básico, me estoy acercando al de una bestia de rango comandante, explicó Carl mientras intentaba, sin éxito, agarrar al monje sin camisa. Se dio cuenta de por qué peleaban sin camisa cuando le agarraron el escabel y lo tiraron al suelo, evitando por poco que lo inmovilizaran. La lavandería los iba a odiar por esto. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 326, desahógate un poco. Una vez que el monje empezó a sudar y a parecer un poco sin aliento, Carl retrocedió y le sonrió. El monje asintió. Fue un buen ejercicio, lo necesitaba después de 2 meses aquí. Las nuevas extremidades todavía están un poco flojas. Abandonaron el ring y entraron más grupos, los élites despertados, que fueron en 4 equipos al ring, ya que no se movían tan lejos como los comandantes.
Todos los nuevos médicos parecían estar en shock, incluso ahora que las peleas eran más humanas, estaban tan abrumados por lo que habían visto al principio, que podían ver como un juego entre amigos, sin daños a pesar de la brutalidad del evento, que aún no habían logrado controlarse. Una de las doctoras más jóvenes estaba sentada con la cabeza apoyada en las rodillas, intentando controlar la respiración. No se veía bien, así que Carl se acercó a verla, cogiendo un par de botellas de agua de la mesa junto al ring. «Toma, bebe despacio, te ayuda», le informó Carl mientras se sentaba en el césped junto a la joven doctora. Ella bebió el agua aturdidamente mientras miraba a los élites peleando. «¿Sabes por qué me hice psicóloga? Una araña lobo gigante de rango despertado se instaló en mi pueblo mientras yo estudiaba en la ciudad, mató a la mitad de la población, y las que el ejército recuperó de los capullos nunca volvieron a ser las mismas», susurró. «Lo siento, no lo dije como algo personal, los golems araña son renovables, así que pude mostrarles a todos una pelea real sin lesiones», respondió Carl. Ella asintió lentamente, su corazón todavía latía tan fuerte que Carl podía oírlo. «Lo sé, fue tan. Carl le dio una palmadita en la espalda. «Lo sé, y todos aquí también, todos los élite de este hospital han visto ese nivel de batalla y mucho peor. A la mayoría nos han enviado a misiones de rescate en aldeas invadidas, pero mira cómo se lo están pasando todos ahora. Ese era el objetivo de venir aquí, ¿verdad? Para que todos volvieran a la normalidad». La doctora le sonrió a Carl mientras se ponía de pie. «Así es, gracias por recordármelo, pero también debería darte un consejo, si vas a entrenar en un puff, ponte los pantalones primero». Carl se rió. «Llevo pantalones cortos debajo, ya me han regañado por eso, así que me cambié antes de salir». Algunos de los otros médicos se rieron, especialmente los sacerdotes de la naturaleza. A medida que los médicos de la universidad comenzaron a ver la camaradería entre las élites, empezaron a relajarse y a verlos de otra manera, no como un problema por resolver, sino como personas que compartían algo que el resto del mundo no podía comprender. Así, las reuniones matutinas se transformaron en actividades matutinas al aire libre, al menos los días de buen tiempo, baloncesto en silla de ruedas, sparring, cualquier juego que se les ocurriera a los élites se incorporaba a su rutina de recuperación. Muchos de los médicos habían presionado para que esto se hiciera desde el comienzo del programa Elite, pero se consideró poco convencional o demasiado riesgoso para los heridos, incluso cuando estaban confinados en una cancha de baloncesto, donde fácilmente podían mantenerse dentro del alcance de un hechizo de curación de área para recibir tratamiento mientras hacían ejercicio. Así fue como transcurrió la siguiente semana para Carl, con ejercicios por la mañana para que su brazo volviera a estar en condiciones, y lecciones con Morgana toda la tarde para ponerse al día con las clases que debería haber estado tomando durante el primer y segundo año, antes de ser enviado al mundo. Carl ni siquiera sabía que algunas de esas eras históricas habían sucedido, y mucho menos que tenían su propio estilo arquitectónico que probablemente contenía reliquias mágicas. Era suficiente información nueva como para que incluso la prodigiosa memoria de Thor tuviera dificultades para recuérdalo todo. Lo único fácil fueron las clases de oratoria, ya que Carl no se le daba mal. El reto fue aprender a convertir todo en un doble discurso cortés para poder transmitir tu mensaje sin contrariar a nadie, incluso en una multitud hostil. Pero todo lo divertido tiene su fin, y al cabo de una semana, llegó el momento de revisar el progreso de los miembros del grupo. Se estaba recuperando bien, pero aún era improbable que le dieran de alta antes de tiempo. Ofelia podría serlo, pues le iba mucho mejor ahora que podía pasar las mañanas en forma de hombre oso, luchando y entrenando. Era Dana la que preocupaba a Carl. Se había vuelto silenciosa desde la batalla y había perdido gran parte de su personalidad alegre que solía aflorar en cada oportunidad. Quizás eso era solo parte de la experiencia, pero aún así parecía que le vendría bien pasar un poco más de tiempo con los sacerdotes, o quizás ese era el problema, y solo necesitaba volver a la normalidad con los demás estudiantes.
El último día de la semana, en lugar de los juegos de la mañana, llamaron a Carl a una sala de reuniones donde 5 médicos con 5 túnicas clericales diferentes estaban sentados como un panel detrás de un escritorio. Comandante Carl, pronóstico inicial, daño nervioso en el brazo izquierdo y conmoción cerebral grave, nos complace informarle que su tiempo con nosotros ha finalizado. Puede reincorporarse al servicio en cualquier momento. La academia se pondrá en contacto con usted más tarde hoy para informarle sobre sus planes de despliegue. Carl sonrió. Es una excelente noticia, ya se reunieron con el resto de mi equipo. Los médicos negaron con la cabeza. No, son la primera revisión de la mañana. Hay otros pacientes entre usted y ellos, pero debe tener respuestas antes de ir a algún lado. Eso pareció señalar el final de la reunión y Carl salió al pasillo, donde sus 3 compañeros de habitación estaban esperando junto a la pared sus resultados. Listo para irme, ha sido un placer, caballeros, les informó Carl con una sonrisa. ¿A dónde los envían? ¿De vuelta a la frontera de los gigantes de hielo para que se congelen de nuevo? Carl negó con la cabeza. No, en cuanto mi equipo esté listo, nos iremos a la frontera de los gigantes de colina con los estudiantes de la academia. Al fin y al cabo, todavía no me he graduado. El trío rió. Hemos oído un rumor curioso sobre ustedes. ¿Es cierto que todavía están en primer año? Carl se rió entre dientes. Sí, a mitad de mi primer año en la academia, sé que ya no lo parece, con los avances y las mejoras físicas, pero estuve en la última tanda de inyecciones de suero. Maldita sea, deberíamos intentar congraciarnos con algunos monstruos, quizás ese sea el secreto, bromeó el rubio. Pregúntales primero a los sacerdotes de la naturaleza, tienen muchas historias sobre los atractivos y los peligros de intentar abrazar a la peligrosa criatura. Detrás de ellos, el Dr. Sander rió. Eres una mala influencia para todo el sacerdocio del dragón verde, ¿lo sabías? ¿Sabes cuántos de ellos han intentado hacer nuevos amigos la última semana y casi acaban en urgencias? No me hago responsable, ya estaban así antes de que yo llegara, es cierto, supongo, pero hablando de eso, te trasladaremos a la catedral esta noche para que esperes al resto de tu equipo, a menos que les den el alta y estén listos para partir hoy. Creo que a algunos se les sugirió que se quedaran una semana más. Carla sintió. Sí, creo que las 2 sacerdotisas ya están allí esperándonos. Estoy seguro de que después de una semana en la catedral capital, están listas para días menos emocionantes. El doctor se rió al pensar que estar con una unidad militar en la frontera era menos emocionante o más agradable que la catedral, pero Carl sabía que tendrían que lidiar con todo el papeleo que había estado esquivando durante el último mes. Comparado con eso, sentarse con 1000 estudiantes en un campamento en la frontera sonaba mucho mejor. Las 2 sacerdotisas no eran estudiantes, así que no tendrían que tomar clases allí, y formaban parte del equipo de Carl por contrato, así que no serían reasignadas a tareas menores. Ya que tenían que estar cerca de la acción para complacer al dragón rojo. Además, Lotus debía estar volviéndose loco sin ningún animal alrededor, aparte de los gatos de la catedral. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 327, Rehabilitado. Carl esperó en la cafetería mientras los demás entraban para sus análisis esa mañana, y observó cómo cambiaba el estado de ánimo cada vez que alguien se ponía bien o inesperadamente mal. Noticias. Dana y Ofelia entraron una tras otra, con Ofelia entrando primero y saliendo con una actitud positiva para darle a Carl un pulgar hacia arriba. Bueno, estamos listos, me dieron permiso para pelear y dijeron que los problemas con mi furia berserker que intentaba apoderarse de mí estaban resueltos. Resulta que simplemente no estaba abrazando al oso lo suficiente, y fue la sesión de entrenamiento con el golem lo que restableció el equilibrio. ¿No fue suficiente abrazar al oso?, preguntó Carl. Sí, sabes que suelo tener algo de autocontrol en combate.
No es así como debería funcionar. Creía que dominaba la furia berserker, pero no la activaba del todo. Esas activaciones parciales me causaban un desequilibrio mental, ya que el lado berserker y el lado cuerdo de mi mente intentaban fusionarse, y eso no es posible sin volverse loco. Carl asintió. Tiene sentido. El objetivo de la furia berserker es dejarse llevar y dejarse llevar, ¿verdad? Me alegra que lo hayas resuelto. No te va a afectar mucho en el combate, ¿verdad? Así que no tendrás que empezar a entrenar de nuevo. Ofelia negó con la cabeza. No, es instintivo, así que es poco probable que ataque a compañeros conocidos. Bueno, no más probable que un oso enfadado ataque a los suyos en lugar del enemigo. Eso debería estar bien en combate, y la forma en que entrenan los berserkers graba nuestras habilidades en el subconsciente, así que las seguiremos usando cuando estemos furiosos. Mientras hablaban, Dana también volvió a salir, con una sonrisa más cautelosamente optimista en su rostro. Bueno, tengo autorización para irme, pero quieren que evite las batallas intensas por un tiempo. Sé que no es posible, pero así son las cosas, les informó. Carl la abrazó. Claro que podemos evitar las batallas más intensas, solo eliminatorias en pequeños grupos de exploración con supervisores y refuerzos hasta que llegue el momento de buscar más refugiados o algo para evitar que Tessa se meta en problemas con su diosa. Dana se rió. Si vas a inventar una mentira, al menos que sea buena. No creo que a ninguno de nosotros nos guste holgazanear, pero viendo lo que le pasó a Tori, no estaba preparada para eso. Al final el ánimo se tornó sombrío, pero lo entendieron. Está bien, haré que nos trasladen lejos de las líneas principales, donde es más probable que mueran aliados, le aseguró Carl, pero Dana negó con la cabeza. Creo que deberíamos unirnos al grupo principal. Podría ser útil frustrar algunos ataques directos, ¿sabes? Salvar vidas donde podamos verlas. Ofelia asintió. Eso suena bien. Podemos socializar y forjarnos esa reputación que se supone que debemos tener con nuestros compañeros. O sea, yo no socialicé mucho porque todos, menos los berserkers, le temen a la única berserker, pero ustedes dos apenas estuvieron en la academia y ahora son poderosos, así que más les vale que les den un poco de respeto a sus nombres. A la izquierda de Carl, uno de los otros pacientes rió. Así es, más les vale honrar el nombre del hombre monstruo. ¿Quién más aquí podría usar la mitad de sus habilidades de clase para defender a su grupo mientras se enfrenta a un duelo en solitario contra un gigante de hielo de rango real? Carl le sonrió al hombre, cuya mano estaba a medio crecer y sujetada con un aparato ortopédico para no dañar las partes que se estaban formando. No lo olvides, esa idea me trajo aquí contigo, no te lo recomiendo. Mientras charlaban, Morgana, Jill y Dave llegaron a la cafetería. Recibimos la buena noticia de los médicos cuando terminaron las evaluaciones matutinas. Mejor come algo, y luego iremos a la catedral a pasar la noche. Quieren hacerles pruebas a todos antes de que vuelvan a salir, por si acaso. Saldremos hacia la frontera mañana por la mañana, pero no más noches de hospital para ti. Debería ir a cambiarme, después de comer, supongo. Por fin el hospital puede recuperar su elegante uniforme de manga corta, bromeó Carl. El personal de cocina se rió de eso. El puff de manga corta era exclusivo del hospital para quienes necesitaban tener las extremidades lesionadas accesibles en todo momento. Normalmente, si uno llevaba una escayola, cabía debajo de la manga y simplemente se enrollaba para las revisiones. Con Carl, buscaban constantemente decoloración u otros problemas, ya que existía un alto riesgo de infección por sangre de gigante de hielo. Para su sorpresa, no había aparecido ninguno, ya que era muy poco probable que Lotus hubiera intentado, y mucho menos conseguido, limpiar toda la sangre de gigante de la extremidad amputada. Las dos especies estaban tan lejos como era posible de ser donantes de sangre compatibles, por lo que el cuerpo normalmente lo trataría como una toxina y se aceleraría para intentar expulsar la sangre.
Cuando Carl regresó a su habitación para buscar su equipo, había túnicas nuevas esperándolo, las estándar de la catedral, con la etiqueta de propiedad de la catedral en el interior, por lo que no tuvo que cambiarse cuando llegó allí. Eso fue conveniente. Sus compañeros de habitación todavía estaban fuera, pero Morgana llegó unos segundos después de que Carl se pusiera las nuevas túnicas. «¿Listos para partir? ¿Dónde está tu mochila?», preguntó. «En el armario, nunca desempaqué nada, así que está bien», explicó Carl. «Podemos reabastecerlo en la catedral, el hospital no tiene provisiones para la misión». Carl negó con la cabeza. «Lo decía en serio, no he sacado nada, sigue lleno y listo para partir. En nuestra última misión, teníamos 3 sacerdotes que sabían cocinar y a Rae construyendo los refugios, así que no abrí mi mochila principal para nada». La doctora bruja negó con la cabeza mientras sacaba la mochila del casillero. Carl se sorprendió un poco de que pudiera cargarla con una sola mano de esa manera. Su mochila era bastante pesada, ya que el peso no le importaba mucho, pero ella usaba magia y normalmente no podían usar objetos de fuerza. «Está bien, toma eso y vámonos, te tienen una sorpresa en la catedral», le informó Morgana con un guiño. ¿Acaso Lotus adoptó a un oso de guerra? Porque no me extrañaría que lo hiciera. Diosa, espero que no, pero no me refiero a esa sorpresa, murmuró, haciendo reír a Carl. Ella lo condujo afuera y por un camino empedrado que conducía al costado de la catedral, donde Tessa y Lotus los estaban esperando, junto con Bob y Doug, quienes ahora tenían insignias de maestros colgadas en cadenas alrededor de sus cuellos. «De ninguna manera, los hicieron profesores», se rió Carl. «Técnicamente, profesores sustitutos por lo que resta del año escolar, no todos los profesores de la academia están bien preparados para el combate, y necesitaban algunos extras. Ambos somos comandantes y tenemos bastante experiencia con los gigantes de las colinas que vagan por la nación o aparecen durante los engendros de monstruos». «¿Qué te parece? ¿Te queda bien?», respondió Bob. «Sin duda, creo que serán excelentes maestros, incluso se ofrecieron a cuidarme durante mi primera misión en solitario, la enseñanza podría ser su vocación». Carl estuvo de acuerdo. Morgana los miró con curiosidad. «¿Qué se supone que están enseñando?». «No todos los profesores tienen una materia». Los hermanos le devolvieron la sonrisa. «Supervivencia en la naturaleza». La doctora bruja puso los ojos en blanco. «Por supuesto que tendrías una clase que no implica saber realmente leer». Los hermanos se rieron y Carl puso su mejor mirada inocente y cuestionadora. «No sabía que se conocían». Bob se rió. «Nos vimos un par de veces en misiones cuando ella aún estaba en la escuela, pero que conste que sé leer, no le doy garantías a Doug». Doug metió la mano en su túnica y sacó un himnario. «Te haré saber que una vez que hayas memorizado todas las canciones, no necesitas saber leer». «Ya no». Morgana suspiró mientras todos los demás reían, así que Carl le dio una palmadita en el hombro. «Te acostumbras a ellos, pero son el tipo de personas que quieres tener a tu lado cuando las cosas van mal en el desierto». Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 328, Catedral otra vez. Morgana miró hacia la catedral. «Aunque me sorprenda, no es lo que esperaba, el monje Chen debía reunirse con nosotros en la catedral. También se ha unido al personal y vendrá para ayudar con la meditación y el entrenamiento de fortaleza mental». Carl se rió y señaló hacia el edificio. «Casi seguro que está dentro de esas puertas, conducen a la zona de meditación, y son un lugar mucho mejor para sorprender a un visitante». Tessa y Lotus rodearon a la doctora bruja y la envolvieron con sus brazos. «Así que te has visto arrastrado al pozo gravitacional de Carl, ¿no eres un poco mayor para él?», preguntó Tessa. «Primero que nada, soy su asesora de la oficina. Segundo, no eres mayor que yo, hermana», interrumpió Morgana.
Doug y Lotus se rieron antes de que Doug le diera a Tessa una palmadita conciliadora en el hombro. Tiene razón, era la más joven de su clase, casi un año más joven, ni siquiera tuvo piernas lo suficientemente largas para seguir el ritmo del grupo hasta tercer año. ¿De verdad quieres que te maldiga? No, respondió Morgana. Lotus abrazó al brujo. No te sientas mal, me gradué el año pasado y todavía tengo las piernas cortas. Morgana suspiró y miró hacia otro lado justo cuando la puerta se abrió, revelando al hermano Chen, quien había sido atraído por la conmoción. Comandante Carl, me alegra verlos a todos recuperados y de vuelta al servicio, pero ¿por qué la encantadora señorita Morgana parece tan abatida? Anunció. Hoy no está lista para lidiar con los sacerdotes de la naturaleza. He oído que te unes al personal de la academia. Felicidades, respondió Carl, antes de abrazar al monje. El monje Chen le devolvió la sonrisa. ¿Sabes? Desde esta perspectiva, aparentas tu edad. Detrás de ellos, Doug rió. No por mucho tiempo, es su cumpleaños la semana que viene y recuperará su cara de bebé. Carl hizo cálculos rápidos, pues hacía siglos que no veía un calendario. Doug tenía razón, pero le sorprendió que el sacerdote de la naturaleza lo supiera. Tessa asintió, y el mes que viene es el cumpleaños de Lotus y de Dana. Todos estamos envejeciendo para allá. Su dramático anuncio hizo reír al monje. Espera, pronto te parecerás a una de las matronas del orfanato, redonda y alegre, con una regla en la mano, mientras aterrorizas a los niños de la escuela. Retira eso ahora mismo. Tessa tenía esos rasgos estrechos y angulosos que Carl jamás imaginaría que se volviera tan rellenita. Las monjas de batalla, como todos llamaban a las delgadas y musculosas clérigas del dragón rojo que prácticamente vivían en combate, parecían un resultado más probable. El resto del grupo se unió a ellos mientras los clérigos intercambiaban historias. Hacía tiempo que no se veían, pues Bob y Doug estaban asignados a la guardia, y aunque el monje Chen no era técnicamente un clérigo, se escondía la mayor parte del tiempo en las zonas de meditación de la catedral. Vamos a acompañarlos a sus habitaciones para que dejen sus cosas. Qué bueno que les consiguieron túnicas con antelación, eso facilita las cosas. La catedral ha visto a muchos visitantes intentando escabullirse últimamente, así que, si se fijan, esas túnicas no tienen el hilo plateado en los puños que tienen las túnicas de visitante normales, explicó el hermano Chen. Carl nunca antes había notado los hilos plateados, pero en realidad no los había buscado en una túnica completamente blanca. Pero mientras caminaban por la catedral hacia las habitaciones del piso superior, se notó que en las túnicas de turista, un solo hilo en cada manga estaba teñido de plata, no siempre en el mismo lugar, pero todas tenían un hilo plateado cerca del puño. Eso fue brillante, y significó que incluso si intentabas infiltrarte mimetizándote, los clérigos reales lo notarían de inmediato. Pero si no tenían la plata, significaba que había algo más que identificaba a los élites y a otros visitantes autorizados de los clérigos que trabajaban allí. Carl aún no lo había encontrado cuando llegaron a las habitaciones, así que lo olvidó por el momento y guardó su mochila para la noche antes de lavarse rápidamente las manos y la cara. Realmente necesitaba afeitarse, decidió, antes de sacar su equipo y darse cuenta de que había una manera más fácil. Pensándolo bien, era una pésima idea, y llenaría la habitación de olor a pelo quemado, así que, con su kit de afeitado en mano, Carl se dirigió a los lavabos de las duchas de hombres. Unos minutos de trabajo y estaba de nuevo afeitado, con el aspecto de un estudiante de la academia, listo para afrontar el resto del día. Al salir, oyó maldiciones provenientes de las duchas de mujeres que sonaban como las de Ofelia. Además de muchas risas, había dicho que podría tener más pelo en forma humana que el hombre oso. Pero Carl no se dio cuenta de que en realidad pretendía rapárselo todo de nuevo. Se marchaban en un par de días, así que simplemente iba a volver a crecer, pero quizás, como él, se sentía un poco más humano estar limpio por el día, como un reinicio entre misiones.
Carl regresó a su habitación y sacó uno de los libros de la pequeña estantería que había en cada habitación. Todos eran literatura religiosa, pero algunos contenían información útil y no solo dogmas religiosos. Como este, se contaba desde la perspectiva de la Iglesia, pero era una historia de los conflictos con los gigantes que ocupaban la mayor parte del territorio alrededor de sus fronteras. Podría usar un poco más de información sobre los gigantes y cómo habían ido las cosas en el pasado. Carl recordó que debería haber algún dicho sabio sobre repetir la historia, pero no se le ocurrió cuál era al comenzar a leer el libro. La historia comenzaba igual que esta guerra. Los clanes gigantes habían empezado a colaborar, atacando la nación por todos lados en busca de reliquias de las piedras del sistema que creían les permitirían recuperar parte de lo perdido. Fuerza. La primera guerra ocurrió solo unas pocas generaciones después de que las piedras fueron destrozadas y los gigantes estaban convencidos de que los humanos tenían otra generación. No entendían cómo los humanos conservaban su magia avanzada, pero eso se debía a que, única entre la especie, los humanos habían logrado entrenar a las nuevas generaciones en muchas de las habilidades que originalmente provenían del sistema. El libro era antiguo, escrito antes de que las élites existieran, y no mencionaba la inscripción como una habilidad, ya que se consideraba un arte perdido en ese momento. Así fue como los humanos habían transmitido las habilidades, hasta que el número de inscriptores había disminuido tanto en lugares como la Nación del Dragón Dorado, gracias a la concentración de usuarios de magia en sus propios enclaves que había sido olvidado por la mayor parte del mundo. Algunas naciones siempre habían sido capaces de hacerlo, pero era una habilidad celosamente guardada, y solo cuando las élites empezaron a hacerlo por su cuenta, cometieron un desliz y revelaron que ellos también podían. Fue su determinación por encontrar a la persona que filtró sus secretos lo que realmente los reveló. Habían arrasado la nación mientras los humanos se escondían o defendían sus ciudades amuralladas, haciendo todo lo posible por asegurar su supervivencia. En aquel entonces, era impensable que los humanos pudieran enfrentarse a los clanes gigantes sin los antiguos magos que habían huido y los habían abandonado a su suerte. Y tenían razón, pero al final de la guerra, los humanos lograron mantener a los gigantes lo suficiente, y los gigantes no tenían la población suficiente para controlar toda la región, así que reconstruyeron lentamente y atacaron a los gigantes donde los encontraron, hasta que un siglo después la Iglesia logró unificar la región. La historia era casi siempre la misma, con algunas sutiles variaciones. Solo hubo una excepción: las guerras del fuego, cuando los gigantes se aliaron para atrapar y destruir a los dracos de fuego que los humanos habían estado criando para defenderlos. Carl no se había dado cuenta de que habían empezado aquí. Pensaba que la nación insular de los jinetes de Drake era donde estaban porque habían llegado de otro lugar. Continente. Por supuesto, todo podría ser propaganda, pero era propaganda oficial, y la Iglesia en realidad era muy particular con sus registros para no molestar al dragón azul del conocimiento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 329, Salones vacíos. Había muchos menos clérigos en el comedor que la última vez que Carl estuvo allí, y la habitación parecía casi vacía, mientras que el comedor de menor rango solo estaba medio lleno cuando pasó. Esto era un testimonio de cómo gran parte de sus miembros habían ido a la guerra, ya que la Catedral Capitalina era uno de los bastiones de la fe, donde la mayoría de los residentes eran investigadores, teóricos y personal esencial para el mantenimiento de registros. El comedor estaba en silencio mientras traían la comida, pero en una notable ruptura con sus reglas y decoro habituales. Una vez que fue servida, los clérigos comenzaron a hablar y a cambiar de mesa. Varios trajeron su comida a la mesa donde Carl y Morgana estaban sentados con el monje Chen. El resto del grupo se había separado en la mesa de atrás, ya que no cabían todos en una, pero aún así, Carl notó que se movía la mesa, y tanto Bob como Doug se trasladaron a una tercera mesa llena de clérigos.
Bueno, esto es nuevo, comentó Carl en voz baja. Los clérigos que acababan de sentarse asintieron al unísono. Es nuestra oportunidad de obtener noticias y pronto nos trasladarán al frente. Cuando den de alta a más heridos del hospital, supimos que estuviste en el frente de los gigantes de hielo antes de que te enviaran al ala de recuperación, respondió un sacerdote dragón azul de cabello oscuro. Sí, la frontera de los gigantes de hielo se ha calmado bastante, sufrieron un desastre al liberar a varios dragones prisioneros de su confinamiento, también hubo una gran erupción volcánica, gracias a un dragón de magma furioso, es un caos generalizado en todo ese frente, pero no tan peligroso como antes, solo frío, respondió Carl. El sacerdote dragón azul tomó notas y asintió con satisfacción, eso es lo que nos han dicho todos, ¿sabes a dónde vas ahora? La frontera de los gigantes de las colinas, según me han dicho, necesitan a todos los comandantes posibles para controlar la incursión, y me han acusado al menos en una ocasión de ser sumamente competente en ese aspecto, respondió Carl. Morgana rió entre dientes. Bueno, esa es una forma de decirlo, la academia está enviando a todos sus estudiantes ascendidos y superiores al frente para una misión de entrenamiento, habrá profesores allí para mantenerlos al día con sus cursos y para brindar cierta seguridad a nuestra próxima generación de élites. Vaya, se siente extraño decir eso cuando recién me gradué y algunos de ellos están solo un año detrás de mí. Los clérigos suspiraron al saber que no eran los únicos con escasez de personal. Si la academia se movilizaba en masa, el resto de la sociedad no se quedaría atrás. Las élites llevaban una vida bastante buena y muchos de ellos eran de la clase de ricos y famosos con los que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, cuando llegaba el momento, todavía tenían un deber, y era mantenerse vivos a sí mismos y a todos los que los rodeaban. El clérigo frente a Carl asintió, yo también iré, la mayoría de los que están aquí ahora irán al frente de los gigantes de hielo, pues ya han enviado a los sumos sacerdotes, pero a mí me atrajo la idea de visitar a los gigantes de las colinas. Carl le sonrió, te gustará más, en la otra frontera hace un tiempo terrible, y un pajarito me dice que podemos celebrar mi cumpleaños con una fogata. Morgana miró a Carl con recelo, ¿es eso una señal de que Hawk quiere ver si los gigantes de las colinas arden tan bien como los gigantes de hielo? Carl negó con la cabeza, no, ya lo intentamos, y es mejor enterrarlos, pero a todos les gusta una buena fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Bueno, si tu cumpleaños es la semana que viene, puede que ni siquiera estemos acomodados todavía, respondió Morgana. ¿Cómo es eso? Está a solo unas horas de vuelo en helicóptero desde aquí, lo sé, casi habíamos llegado a la parte de la frontera de los gigantes de la colina cuando regresamos, preguntó Carl. Han estado derribando nuestros helicópteros, una vez que aprendieron ese truco, se volvió demasiado peligroso aterrizar cerca de la frontera, así que o aterrizamos en un lugar seguro y caminamos casi todo el día hasta el lugar de la misión, o íbamos en autobús. El autobús fue la opción obvia, ya que no podemos llegar caminando con suministros para toda una fila, por lo que tendremos que conducir durante varios días y posiblemente más si hay ataques de monstruos o mal tiempo. Por eso también no se ven muchos soldados de élite heridos del frente de los gigantes de las colinas en el hospital de aquí, se están recuperando en un hospital de triaje más cerca de la frontera, en lugar de traerlos de vuelta en avión, explicó el clérigo. Eso era mejor de lo que Carl había imaginado. Cuando la situación se puso realmente fea, no había heridos que enviar a ningún lado, simplemente no regresaban. ¿Saben qué están haciendo para los despliegues con los estudiantes? Estoy seguro de que con tantos en una región, se les ocurrirá algo para mantenerlos más seguros de lo habitual, preguntó Carl a los demás en su mesa. Morgana asintió, por lo que me han dicho, planean despliegues dobles, 10 donde se requieren 5, y así sucesivamente, junto con un comandante adicional por cada grupo mejorado que abandone la base.
Eso no era necesariamente mejor, grupos más grandes atraerían más atención allá donde fueran, pero el comandante adicional fue una decisión brillante si podían prescindir de él. Debieron haber dejado solo a los maestros de rango ascendido en la academia para los estudiantes de grado común y despertados que habían quedado atrás, lo que sería un evento interesante por sí solo, pero todavía no había tantos maestros de rango comandante en la academia. Enseñaron a grandes grupos de estudiantes y sus asistentes los ayudaron con la. Debido a problemas individuales, no había suficientes para enviar uno por cada 10 estudiantes, o quizás no planeaban enviar tantos desde el principio. Si solo iban a permitir que 3 o 4 grupos salieran del campamento a la vez, sería factible, y la mayoría de los estudiantes estarían con los refuerzos del ejército u otras élites que se hubieran enviado a su ubicación. Tácticamente, eso tenía mucho sentido, pero para Carl y los demás de su grupo, sonaba terriblemente aburrido. Si iban a estar atrapados en un campamento en la frontera, mejor que estuvieran en la academia, no servirían de nada, simplemente estar sentados todo el día, incluso si había ataques en el frente, siempre habían sido mínimos, al menos en el frente de los gigantes de hielo, mientras que la artillería hacía todo el trabajo pesado por ellos, podía mantener una barrera sobre el grupo sin mayores problemas, a menos que usaran ataques de rango real o repetidos ataques de artillería de rango comandante. Sería mejor, tanto para él como para Thor, si no se tratara simplemente de tanquear la artillería, pero si tuvieran que hacerlo, podrían hacerlo, al menos por un tiempo. Entonces, ¿cuándo salen los autobuses por la mañana? Parece que no vamos a conseguir un vuelo, y espero que la respuesta sea temprano, preguntó Carl a los demás en la mesa. El sacerdote de la túnica dorada sentado junto a Morgana asintió, sí, justo después del desayuno, los reemplazos de los clérigos que están siendo trasladados ya estarán aquí para entonces, así que la transición debería ser fluida, y luego un viaje muy largo. Se han mejorado las carreteras hasta la frontera en previsión de más tráfico, pero el desierto siempre es impredecible. Quizás, con suerte, puedas viajar en tren casi todo el trayecto y luego en autobús los últimos 50 kilómetros aproximadamente hasta la frontera. Eso sería mucho mejor. Sé que volaré, pero es porque voy a la frontera de los gigantes de hielo. Llevaste ropa abrigada. Seguro que querrás algo grueso y de piel, no solo la ropa de invierno que te dan, créeme, es terrible, y todos los que luchan en el frente de los gigantes de hielo hacen todo lo posible por conseguir un reemplazo lo antes posible, explicó Carl. Tomaré nota, tenemos capas y túnicas más gruesas en los almacenes, pero se supone que la frontera está empezando a recuperar la temperatura normal. Morgana sonrió, empezar es la palabra clave, con unos meses más, no deberías necesitarlo, pero esta semana, lo agradecerás. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 330, de nuevo en la carretera. Después de cenar, todos se prepararon para dormir temprano, preparados para dormir lo más que pudieran antes del largo viaje en autobús que les esperaba. Las fronteras no eran las únicas zonas peligrosas, y algunas de las zonas por las que debían pasar habían sufrido incursiones monstruosas recientes, eran de nivel común y despertado, pero eso no importaba si habían dañado las carreteras o atacado los autobuses antes de que los pasajeros pudieran detenerlos. El plan era que los autobuses se mantuvieran en movimiento constantemente hasta que llegaran, y se habían preparado almuerzos para todos, mientras que la cena se prepararía en el autobús si todavía estaban en movimiento en ese momento. Dado que los caminos anteriormente eran de tierra blanda durante gran parte del último tramo hacia la frontera, Carl no tenía muchas esperanzas de que realmente llegaran allí en un día, pero podría dejar salir a Thor para que lo ayudara a tirar de un convoy de autobuses. Un poco de tracción adicional era todo lo que generalmente necesitaban, y Thor podía proporcionársela.
Los helicópteros llegaron durante el desayuno para llevar a los clérigos que iban a la frontera de los gigantes de hielo, y para dejar a más pacientes para el centro de rehabilitación, así como a los élites y clérigos que habían salido de la rotación. Los autobuses ya estaban esperando y listos para partir cuando Carl y su grupo subieron, junto con todos los clérigos que pudieron acomodar. No había vehículos de suministro en este grupo, solo personal, para reducir el número a solo 2 autobuses para las 60 personas que iban, con la esperanza de que eso redujera la riesgos de que sean atacados mientras un vehículo esté inmovilizado. Averías, pinchazos, quedarse atascados en el barro o una docena de otras razones podían provocar retrasos, y cada retraso aumentaba el peligro para sus sanadores. ¿Estamos listos?, preguntó el conductor del autobús mientras Carl se sentaba delante, cerca de la puerta por si acaso había alguna amenaza. Carl y Morgana eran los únicos comandantes en el autobús, ya que Bob y Doug iban en el segundo vehículo, lo que lo colocaba en primera línea para responder ante cualquier incidente. Ese día no contaban con los guardias de seguridad habituales en el pequeño convoy, ya que no podían prescindir de ellos para la escolta cuando ya había élites en el autobús que podían hacer el trabajo, pero a Carl no le importó, y Bob sabía que las bestias intervendrían para ayudar con la mayoría de los problemas, ya que Carl iba en el primer vehículo. Sí, estamos bien, el recuento es correcto, todos han verificado que no olvidaron su equipo y todos fueron al baño antes de nuestra excursión, respondió Carl. El autobús lleno de clérigos rió, pero Carl no bromeaba. Lo último que les habían aconsejado era usar las instalaciones antes de irse, ya que el autobús tenía capacidad limitada. No es que nadie quisiera usar el pequeño baño del autobús, ni tampoco sentarse junto a él después de que alguien lo usara. Salieron del recinto y se dirigieron a la carretera principal que salía de la capital, utilizando el carril prioritario normalmente reservado para vehículos de emergencia. Eso los sacó de la ciudad en un tiempo razonable, y durante las siguientes horas, el camino estuvo pavimentado mientras avanzaban por el corazón de la nación del dragón dorado. Solo al acercarse a las fronteras, los caminos presentaban un mal estado estratégico, lo que dificultaba aún más el acceso directo a la capital de un ejército invasor. Pero hacía tiempo que no llovía, y los caminos estaban firmes, polvorientos, pero firmes. Disminuyeron la velocidad a medida que empeoraban en las colinas cercanas a la frontera, y para cuando oscureció, iban a 20 km por hora o menos, avanzando lentamente por los caminos de tierra llenos de baches hacia las lejanas luces de los bombardeos de artillería. Era un comienzo mejor del que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Carl había calculado que les tomaría al menos un día llegar tan lejos. Y aunque habían visto monstruos, ninguno había tenido el valor de acercarse a los 2 autobuses de la iglesia. Quienes estén despiertos, por favor, asegúrense de que los pasajeros que duermen lleven los arneses abrochados. El siguiente tramo será muy duro, anunció el conductor. Carl miró por la ventana y vio que el camino estaba profundamente surcado en el valle por las últimas lluvias, y ahora que se había secado, esa tierra arcillosa estaría tan dura como el pavimento, con solo unas pocas rutas que se podían recorrer con seguridad sin que el fondo del autobús se atascara en las crestas. Disminuye un poco la velocidad y enviaré a Thor. Su terremoto debería poder nivelar un poco el terreno, o puede aplastar algunos de los surcos más grandes con su cola. Carl. Ofrecido. Está bien, le avisaré al otro autobús que pararemos mientras él trabaja. Carl había dicho las palabras mágicas y Thor ya estaba corriendo junto al autobús, mirando por el mejor camino para aplastarlos y poder dejarlos pasar. No había tenido la oportunidad de destrozar nada en días, y esto era un golpe de cola, no solo embestir contra un pilar en su espacio, el equivalente en cerro a un entrenamiento de cuerpo completo, o quizás el equivalente a un día de piernas, pensó Carl.
No estaba convencido de que el cerro estuviera buscando la mejor ruta para el autobús tanto como estaba buscando la ruta que sería más divertida para aplastar una superficie lisa, pero Thor ya estaba trabajando, y la nube de polvo estaba acompañada por un estruendo profundo que decía que estaba usando Earthquake y no solo su cola para nivelar el camino. El ruido despertó a Morgana de un sueño ligero, y miró a su alrededor alarmada antes de darse cuenta de que se habían detenido y Carl todavía estaba en el autobús. Solo es Thor, arreglando el camino para que podamos pasar, no hay de qué preocuparse, y volveremos a la acción en un minuto, susurró Carl, intentando no despertar a los clérigos dormidos. Tan pronto como llegaban a la frontera, todos tenían las manos ocupadas con el trabajo, así que era justo que intentara dejarlos dormir por ahora. Thor llegó al otro extremo del valle, donde el camino estaba más liso, pero no detuvo su trabajo y también despejó los surcos al subir la colina, renovando la tierra lo mejor posible hasta el siguiente aguacero. Bien, se puede pasar. Thor dice que está completamente seco hasta abajo, así que pueden tomar la ruta que quieran. Sin embargo, el lado derecho del camino está bastante blando, ya que tenía los peores surcos y no lo compactó después de nivelarlo. El ruido había asustado incluso a las criaturas más pequeñas, y durante media hora después de que Thor regresó a su espacio, no vieron un solo ser vivo. Luego, se encontraron con algunas granjas que aún estaban habitadas con una única luz roja encendida para informar a los élites y a otros que pasaban que no les quedaba nada por hacer. Repuesto. Las luces atraerían a los convoyes de ayuda de los clérigos hacia ellos, y los ayudarían a reabastecerse, por lo que las granjas tenían suficiente para sí mismas, así como un poco más de sobra para el siguiente grupo que llegara, pero en ese momento, estaban en demasiado aprieto. Date prisa para parar. Además, a los agricultores que tienen animales que alimentar por la mañana probablemente no les agradarían recibir visitas a las 2 de la mañana. A los destellos de la artillería se unió lentamente el sonido de los truenos a medida que el amanecer se acercaba, y Carl comenzó a preocuparse por el estado de la frontera. Fue un bombardeo intenso que duró toda la noche. Largo. Si no bastaba con repeler cualquier ataque que se acercara a las líneas, les esperaba un caos aún mayor del que esperaban una vez completado su viaje. Solo les quedaban unas pocas horas para llegar a la frontera, e incluso si su grupo lograba escapar, con los lanzadores en las bestias, llegarían en el mismo tiempo o menos, así que no les quedaba mucho más que esperar y confiar en que cualquier cambio en la cadencia de fuego fuera una buena noticia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.